Bueno, primero que todo, buenas noches para todos. Otra vez volvemos a este tema de las clases. El último pues, que dictamos fue el de palpación bovina. Ahora vamos con uno que ahora es bastante interesante y muy relevante, que es el curso básico de inseminación artificial a tiempo fijo en bovinos, que sería más que todo en bovinos de carne y bovinos de leche, pues como regla general de las dos líneas, pero es aplicable a lo que uno comúnmente llama doble propósito. ¿Listo? Como ya se hizo una previa presentación pequeña, mi nombre es Sterling Moreno. Tecnorepro es una empresa que pues, digamos que la tengo proyectada para legalizarla una vez vuelva a Colombia. Yo soy técnico en elaboración de dietas para animales, también manejo la parte de nutrición básica, técnico en inseminación artificial, técnico en el profesional de desarrollo de la producción pecuaria, soy tecnólogo en reproducción bovina en la Colombia, soy zootecnista, pues me gradué con un trabajo de investigación y con pasantía internacional acá en Brasil. Y actualmente ya, solo para sustentar tesis, estoy haciendo la maestría en ciencia veterinaria con línea de pesquisa o investigación en reproducción animal. Tengo experiencia en el tema de la reproducción fundamentalmente bovina, en la parte de inseminación artificial, en la parte de IATF, manejo todo el tema de la IATF. Entonces, digamos que como es mi línea, se me va a hacer un poco más fácil tratar de explicar los temas para que ustedes los entiendan. ¿Listo? Este curso, digamos que se divide en dos líneas, ¿cierto? Como lo comenté ahora, IATF en bovinos de carne, ¿cierto? Y ATF en bovinos de leche. ¿Listo? Cada uno de ellos tiene un módulo y cada uno de ellos la idea es que tengan una clase o quizás una clase para dos módulos de acuerdo a cómo avancemos. ¿Listo? Para bovinos de carne, primero pues hablar sobre por qué hacer un programa de IATF. Ya entonces, ya después de esa parte, entonces empezamos con lo que es la fisiología de la reproducción animal, en este caso la fisiología de la reproducción bovina. Después hablaremos sobre el control farmacológico del ciclo estral. ¿Listo? Ya esta parte aquí es como que el tipo de fármacos, en este caso que serían hormonas, para controlar el ciclo estral, para que nuestras vacas fundamentalmente entren en celo y así lograr la inseminación artificial. Eso en un lenguaje básico. ¿Listo? Básicamente conoceremos la diferencia entre lo que sería una sincronización de celo o estro y una sincronización de la ovulación, que realmente pues, son dos temas que varían de acuerdo a una hormona que se coloca en el momento que yo retiro el dispositivo. Todos esos temas pues los vamos a ir a ver poco a poco. Después vamos a ver un módulo que se llama cómo aumentar la eficiencia de los protocolos de IATF, es decir, ya después que usted maneje el ciclo estral, sabe hacer un protocolo, el protocolo padrón, el protocolo estándar, ¿cierto? Ya después que usted maneja eso, entonces viene una parte de cómo aumentar la eficiencia para lograr una mayor tasa de gestación. Un poco sobre los mitos y verdades de la IATF, no es que me dicen de que cuando la vaca entre en celo antes del día tengo que inseminarla. Digamos que vamos a hablar, digamos, de que una digamos que de palabras que se dicen en campos, mitos como tal que hablan de la IATF. Entonces aquí todo eso lo vamos yendo aclarando durante el curso. El otro módulo es IATF en vacas y IATF en novillas, ¿listo? El módulo 7 y 8, cada uno para ellos, con diferentes trabajos que se han realizado, porque a la final, pues uno hablando con datos es un poco más, digamos que es más realista. Muchas veces hablar sin datos es como hablar solo con opinión, y una opinión es susceptible de modificación. Y acá no, acá la mayoría pues son trabajos que se han realizado, que se han publicado, y la idea es que esa información pues la tengan disponible a través de, digamos que metodológicamente, a través de presentaciones y demás. En el módulo 9 vamos a tratar lo que sería IATF con semen sexado. Yo creo que pues, los que han escuchado en el tema de la inseminación artificial convencional, ¿cierto? Se usa semen convencional y pues regularmente 50-50, 50% de que quede, por ejemplo, la probabilidad de que quede esa gestación, ese nacimiento sea de un macho, o un 50% de que sea hembra. En este caso, pues dependiendo del tipo de pajilla que yo quiero trabajar, puede ser definido para macho o para hembra. Después, cómo implementar un programa de IATF, que ya es un concepto mucho más amplio. Y después viene lo que sería la resincronización de la ovulación, ¿cierto? Estos son temas que, pues, muy apegados pues, a este tema en general, muy específico. Pero la idea con eso es que entendamos cómo funciona la IATF. Ya después que salgamos aquí de esta parte, de estos módulos, empezamos con los IATF en bovinos de leche. Listo, ya aquí hablamos sobre los índices de importancia fundamentales en la parte de producción de leche, las diferentes biotecnologías que se utilizan. Y aquí otra vez volvemos entonces a la fisiología de la reproducción, teniendo en cuenta que a pesar de que tienen, digamos, que el mismo funcionamiento, ¿cierto? Digamos que las mismas fases del ciclo estral, digamos que son similares, el funcionamiento puede variar entre una vaca que produce 40 litros a una vaca tipo carne, eso por ciertos componentes de tipo metabólico. Entonces, ya acá lo vamos a ver, digamos que enfocado en la parte de bovinos de leche.
¿Listo? Vamos a ver también particularidades de los protocolos de IATF, los que existen para bovinos de leche y los desafíos que existen en este tipo de animales, en ese tipo de vacas que producen 35, 40, hasta 50 litros de leche. ¿Listo? Y al final, un módulo en el que englobamos todo a través de los protocolos que yo le voy a ir mostrando. Entonces, digamos que realmente es bastante información. Creo que con toda esta información usted va a tener la oportunidad de volverlos a mirar, a leer cuando quieran, porque todos van a estar subidos en la plataforma. Y esa información que se ha construido, se ha hecho, digamos que en función de mucha información científica. Ese es el otro plus que tienen a veces nuestros módulos, que se hacen o se construyen en función de lo que se está haciendo hoy en día, de que es la experimentación para saber si sí o si no. ¿Listo? Entonces, bola para frente, yo estoy actualmente en Minas Gerais, Brasil, la Universidad Federal de Labras. Esto aquí significa avancemos. Entonces, lo primero que yo ya para empezar en este tema es saber qué es la IATF, ¿cierto? Es conocer el concepto. Aquí, ya de entrada, digamos que en la sigla, ¿cierto? Hay una palabrita incluida que sería inseminación artificial, esto que está aquí. Y aquí sería a término o a tiempo fijo, ¿cierto? Inseminación artificial, ¿cierto? Una inseminación artificial convencional, ¿cierto? Con, digamos que un protocolo hormonal, porque se busca hacer la inseminación en un momento fijo. ¿Listo? Es lo que nosotros hacemos. Es decir, esa combinación entre lo que yo regularmente hago con la inseminación artificial convencional, que es a celo detectado, en este caso para aplicar IATF, que es como una evolución de esta inseminación, porque acá yo ya pues utilizo un protocolo hormonal, es decir, a través de fármacos para controlar el ciclo estral. Entonces, esa combinación me da a mí lo que sería una IATF. De entrada, una diferencia muy importante aquí, muy marcada, es que en este tipo de técnicas, o en esta técnica madre, que es la primera que digamos que es la primera que existió, ¿cierto? La inseminación convencional, acá se detecta celo. Acá usted tiene que estar, digamos que haciendo seguimiento a la vaca para ver si está en celo o no, y en cierto momento hace la inseminación artificial después de detectado más o menos 8 a 12 horas en esta convencional. Acá en el IATF no se hace seguimiento de celo, no se hace detección de celo. Listo, en esta parte de IATF, acá se insemina en un punto fijo, porque estoy controlando el ciclo estral. Entonces, para tenerlo claro, ¿qué es la inseminación artificial a tiempo fijo? Es una biotecnología que combina una inseminación artificial convencional con un protocolo hormonal. Listo, ese es el concepto, todo el que se lo pregunte es eso, es una combinación, es una mezcla que se hizo. A la inseminación que yo hacía regularmente, que me quedaba mirando la vaca 3 veces al día, lo que hice fue que ya no voy a hacer eso, sino que le coloco hormona y la insemino en un tiempo o en un momento determinado. Listo, eso es lo que es la inseminación artificial a tiempo fijo. Entonces, ya empezando con el primer módulo, que pues la idea realmente la idea que tenía era darles una bienvenida en el día de hoy y empezar pues en la próxima clase de lleno, pero la idea es que ya empecemos de una vez. Y en la próxima clase empezamos con fisiología reproductiva, y simplemente para hacerles, digamos que darle como una introducción y a la vez el saber por qué yo hago un programa de IATF. ¿Por qué hacer un programa de IATF? Primero, conociendo las características del rebaño en el mundo, ¿cierto? Existen más de 1.200 millones de bovinos en el mundo. Básicamente los que más se concentran están en la India, Brasil, China, Estados Unidos y Argentina. Aquí como lo vemos, digamos que en este gráfico, ¿cierto? India es uno de los países que más bovino concentra, pero acá en Sudamérica tenemos lo que sería Brasil y Argentina, con alrededor de 200 millones de bovinos, y Argentina con alrededor de 53 millones. En Colombia estamos llegando casi a los 30 millones. ¿Listo? Entonces, aquí esto nos refleja una importancia, y es la disponibilidad de esta especie para producir, digamos que alimento de origen animal, en este caso carne, en este caso leche, ¿cierto? Entonces, para tenerlo presente. Aquí vamos a tomar un país como modelo, que es el que más en Sudamérica tiene bovinos, que sería Brasil. Pues acá, pues que es un país en términos de biotecnología muy avanzado. Los sistemas de crías pues, que se manejan acá son extensivos, semi-extensivos, intensivos, y cada uno de ellos tiene sus características y con una representación de los sistemas de crías totales, ¿cierto? Increíblemente, ¿cierto? El 96% de los bovinos que hay acá en Brasil, a pesar de que Brasil es un país pionero en tecnología, es uno de los mayores exportadores y productores de alimentos de origen animal. Entonces, pero aún así tiene, digamos que, un sistema que es el 96% en extensivo, que básicamente la alimentación es a solo pasto, ¿cierto? Puede contar con pastajes nativos o cultivados, y se hace una suplementación base. Es decir, uno esperaría que, pues, que si pasamos de este sistema de extensivo que sea menor a intensivo, podríamos decir que Brasil podría ser básicamente casi que en América, en toda América, el mayor productor, pero siempre está Estados Unidos,
que siempre está como que a la vanguardia y regularmente es mayoritariamente productor en alimentos. ¿Listo? Entonces, estos son básicamente los sistemas que existen acá, semi-extensivo, ¿cierto? Es una alimentación ya, pero acá se incluye suplementación y se dan algunos proteinados, algunos energéticos y se busca un ciclo mucho más corto, sacar animales en menos tiempo, es decir, a través de los sistemas rotacionales y demás, ¿cierto? Utiliza técnicas, digamos que para el tema de crecimiento ya hay una mayor distribución, organización de los lotes de animales, para así, pues, lograr, digamos que una producción mucho más controlada. Y los intensivos, que es lo que uno siempre ve en los videos, lo que uno muestra, ves en la televisión, esos sistemas inmensos de novillos confinados, ¿cierto? Que aquí son animales que regularmente vienen del pasto, del pastoreo de estos dos sistemas, y los encierran confinadamente alrededor de unos 90 días, que es un periodo básicamente, digamos que como de cebado, para sacarlo ya al mercado. ¿Listo? Otro aspecto importante es la tasa de desfrute, que le llama uno comúnmente la tasa de sacrificio que uno lleva a los animales básicamente para los frigoríficos. Si nosotros miramos este panorama o este mapa, Brasil aún así, ¿cierto? Sigue estando por debajo de Argentina, que tiene menos animales, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, en Brasil, 200 millones, y acá tenemos 50 millones, pero aún así, estos llevan más animales al mercado que el mismo Brasil, que tiene más área y que tiene más animales. Listo, solamente pues se superan por los Estados Unidos y Australia. Entonces esto ya nos empieza a reflejar algo y es que nosotros estamos sacando animales, digamos que muy pocos animales, como debería ser para tener 200 millones de animales y eso pues probablemente se deba a las condiciones que tiene la finca, ¿cierto? Las mayorías de fincas que no tienen cómo llevar animales, digamos que de una forma mucho más rápida al mercado. Entonces eso hay que tenerlo como un panorama. Entonces, ya teniendo un poco de ese panorama, ¿cierto? De sabiendo el potencial que tenemos para trabajar nosotros como profesionales de la ganadería, sobre todo en la parte reproductiva, entonces ya debemos centrarnos un poquito más ya en el animal, porque si yo tengo animales que estoy demorando para sacar, es porque algo está aconteciendo en la finca, no solamente la parte nutricional, solamente la parte de manejo, instalaciones y demás, sino que ya vamos a la parte reproductiva, que es digamos que es un componente extremadamente importante para los ciclos de producción. Entonces, el comportamiento reproductivo de una hembra bovina, ¿cierto? Primero, la involución uterina. 30 días de involución uterina es lo que acontece. ¿Qué es una involución uterina? Es básicamente cuando el útero, después de que ya, digamos que ha tenido el parto, recuerden que como es una cavidad que albergaba, en este caso un feto, ¿cierto? Ese feto grande, pues queda en cierto modo agrandado. Entonces, la involución uterina lo que significa es que es retornar al tamaño normal que tenía. Es un tamaño relativamente del tamaño de una mano de una persona. Es más o menos el tamaño que tiene un bovino, una hembra en este caso. Pero si ustedes hacen más o menos una comparación, ¿cierto? Acá una vaca recién parida, eso va a estar bien agrandado, bien hinchado. Entonces, para que vuelva hasta el tamaño de una mano, un ser humano, ocurren más o menos 30 días de involución uterina. Pues regularmente uno dice 30 días, muchos empiezan a trabajar a los 45, 50 días, pero esto es algo fisiológico que se da en una vaca recién parida. Básicamente, entonces ya definimos qué vamos a hacer. Si hacemos monta natural o si hacemos inseminación artificial. Ya se lo define cada sistema de producción. Teniendo ya en cuenta eso, hay otro aspecto que debemos conocer y es que en la subespecie Bos indicus, es decir, las razas cebuinas, esas cebuinas tienen alrededor de 290 días de gestación y en la raza taurina alrededor de 280 días. Yo creo que aquí toca prestarle un poquito de atención porque ya empieza como que yo a tener enfoque de que para qué a mí me sirve tener este dato, para qué me sirve a mí tener que una vaca Nelore tenga 290 días de gestación y una vaca Holstein tenga 280 días. Es decir, para tener en cuenta esos 10 días de diferencia, ¿cierto? Entonces, hay que tenerlo muy presente. O con esta parte que está aquí, ¿cierto? Bos índico 290, Bos tauro 280. Llega otro aspecto importante, que es el parámetro de querer tener un ternero o vaca año, reflejado en intervalo de parto, ¿cierto? Intervalo de parto, que sería lo ideal, 12 meses. Es decir, cuando yo hablo ternero vaca año, es porque mi vaca pare todos los años. Es decir, la vaca me parió el 30 de enero. Lo ideal es que tenga otra vez otro parto el 30 de enero del año siguiente. Esto sería lo ideal, lo más importante que yo buscaría en un sistema de producción. Listo, es lo que yo necesito hacer en mi finca. Entonces, teniendo ya presente eso, miren que yo les dije que tengamos presente este dato acá. Básicamente, entonces, en las Bos indicus, ¿cierto? En la mayoría de Bos indicus, en las razas cebuinas, tenemos 75 días para preñar nuestra vaca después del parto. ¿Listo? Es decir, la vaca parió hoy, yo tengo 75 días para preñarla
para lograr esto que yo quiero aquí, que serían 12 meses. ¿Listo? 12 meses, teniendo en cuenta que si yo a esos 365 días, ¿cierto? Le resto los 290 días, me quedan 75 días. Es decir, yo la vaca parió hoy y a los 75 días ya está preñada. ¿Listo? Quedó preñada a los 75 días. Entonces, 75 días más los 290 que tiene la gestación, entonces la vaca me pare cada año. ¿Listo? Ya es diferente un poco, 10 días de diferencia con las taurinas, que automáticamente me aumenta el intervalo de que sería periodo de servicio para yo preñarla. Es decir, aquí tengo menos días después del parto para preñar y aquí tengo 10 días adicionales en las dos tauras, ¿cierto? Para tenerlo presente. Digamos que es un poco más precoz esta parte de los dos tauros en temas de parto. Listo, para tenerlo bien presente. Entonces, estos días son bien importantes tenerlos presentes porque al final es algo que yo planifico en mi facenda o en mi finca para decir, no, ya la vaca Caracolito, las 7020 o la que ustedes tengan, ya parió hoy, ya a los 75 días o 85 días, tengo que inseminarla antes para poderla ya lograr preñar, ¿cierto? Regularmente en Colombia se manejaba la parte de los 90 días como parámetro ideal, pero aquí realmente uno cuando se actualiza un poco en esos temas, acá en Brasil, estos son los parámetros que debemos manejar cada uno en nuestras facendas si queremos lograr lo ideal, que sería 12 meses. Listo. Entonces, el comportamiento reproductivo de aquí, para hacer ya un resumen de esta diapositiva, es tener en cuenta que la vaca a los 30 días ya tiene la involución uterina, que entonces yo planifico si voy a hacer monta natural o inseminación artificial, y aquí automáticamente entonces tengo 290 días para voz índico, voz tauro, 280 días, y que los días de periodo de servicios varían de acuerdo a la subespecie que yo esté trabajando en mi finca. ¿Listo? Básicamente, pero aquí llega otro punto para terminar esto, ¿cierto? 75 días para preñar mi vaca, ¿cierto? Sin embargo, yo debo considerar que dentro de esos 75 días, usted no puede inseminar la vaca a los 2 días de parida o al día siguiente de parida. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Considerar los 30 días para la involución uterina. Automáticamente, ¿qué pasa con ese periodo de servicio? Con esos 85 días y esos 75 días, automáticamente se acorta. Listo, aquí prácticamente quedan 35 días y aquí prácticamente queda más o menos 25 días. Si no me equivoco, 45 días para acá y acá quedan 35 días. ¿Listo? Para tenerlo presente al hacer, digamos que la evaluación de la finca. ¿Listo? Tengo básicamente 45, ¿cierto? Y 35 días para pensar qué hago yo con esas vacas. ¿Cómo hago para inseminarlas? ¿Cómo hago para preñarlas? ¿Qué debo hacer? Si hacer monta natural o hacer inseminación artificial o IATF. ¿Listo? Para tenerlo presente. Y es aquí entonces que, resumiendo toda esta parte, es que básicamente tenemos entonces una involución uterina y un periodo de concepción. Aquí está, digamos que es una graficación, una gráfica está, de forma gráfica, de forma en figura, que es mucho más, dice un poco más, ¿cierto? Involución uterina, ¿cierto? Tenemos un periodo de servicio de 75 días, pero debemos entonces lograr básicamente, después de los 30 días posparto hasta los 75 días, lograr preñar esa vaca, para consecuentemente lograr un parto año, un intervalo entre parto de 12 meses. ¿Listo? Un parto cada año. Eso tiene algo muy importante en cuanto al intervalo entre partos. Y aquí esto es una gráfica que dice que el efecto de los periodos de servicios y gestación sobre el intervalo entre parto y la tasa de natalidad. Estos son los periodos de servicio, ¿cierto? Postparto, ¿cierto? Y a medida que aumenta ese periodo de servicio, ¿cierto? Digamos que el periodo de gestación es el mismo, este no varía, 9.5 meses en este caso, no varía, pero el intervalo entre partos sí va aumentando, ¿cierto? A medida que ese periodo de servicio va aumentando, ¿cierto? La tasa de nacimiento va cayendo también, ¿cierto? De 100% a 50%, ya miren que es una flecha que va hacia arriba, significa que la tasa de nacimiento está disminuyendo. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de un periodo de servicio, ¿cierto? Aquí está, 75 días, que es lo que yo logro preñar, o debería lograr preñar a la vaca para tener básicamente un intervalo entre partos de ¿cuánto? De 12 meses. Pero ¿qué pasa? Que eso no se da. Y muchas veces nuestras vacas entran en celo a los 7 meses, a los 8 meses, a los 14 meses, es que vienen entrando en celo o mostrando estro como tal, o pidiendo todo coloquialmente, como lo dicen las personas en la finca, ¿cierto? Y eso tiene, lógicamente, un impacto en la tasa de nacimiento. Y eso es muy importante porque esta es la rentabilidad de mi finca. Si yo produzco, por ejemplo, becerro, ¿cierto? Yo tengo vacas que, por ejemplo, se preñan a los 435 días. La tasa de nacimiento del 50% es baja. Sumado a eso, la mortalidad que se presenta. ¿Listo? Durante el nacimiento de la cría, posnacimientos y demás. Entonces hay que tenerlo muy presente. Si yo tengo un periodo de servicio muy largo, que es el que ya les mostré aquí, que es este que está aquí,
automáticamente mi tasa de nacimiento cae. Listo, para tenerlo presente. ¿Cuál es la situación ideal? Nuevamente les comento, es básicamente 75 días de periodo de servicio con un intervalo entre parto de 12 meses y teniendo 100% de nacimiento. Es lo que yo quiero, es lo que yo necesito lograr en mi finca, como ganadero, como técnico, como productor y técnico, como veterinario encargado y demás. Pero realmente lo que acontece es que hay una realidad diferente. En todos los sistemas, acá en Brasil, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en muchos de los países, digamos que en todos los países latinoamericanos, tenemos realmente esa difícil situación. Ni siquiera pues, Brasil, que en tecnología es muy amplio, no se salva de ese tipo de problemas. A pesar de que tienen la raza Nelore en casi un 85% de su hato, que es considerada una raza bastante fértil, aún así tienen periodos de servicio muy largos. Entonces, es aquí donde tenemos que empezar a mirar qué está pasando. Y la realidad es que básicamente la mayoría de fincas, ganaderos y demás tienen digamos que este periodo de servicio, unos 7 meses para quedar preñada la vaca, 225 días, con intervalos de parto, ¿de cuánto? De 17 meses y una tasa de nacimiento, de natalidad, del 70%, para tenerlo presente. Eso básicamente, o digamos que de forma directa, tiene un impacto negativo en nuestro sistema de producción, ya sea de carne o ya sea de leche. Es algo muy negativo, realmente, que mis vacas se preñan a los 7, 8 meses. Eso es muy malo. O sea, eso está generando pérdida. ¿Por qué? Porque básicamente en este caso, en este ejemplo, si yo tengo 100 vacas con un periodo de servicio de 7 meses, ¿cierto? Y con un intervalo entre parto hasta de 18 meses, produce más o menos entre 60 y 70 terneros. Esas 100 vacas sería por año, ¿cierto? Y si consideramos la mortalidad sumada a esa parte, entonces nuestra cantidad final será de 60 becerros por cada 100 vacas anuales. ¿Qué pasa? Que de esas 100 vacas, entonces tenemos de 30 a 40 vacas vacías que generan un costo total alrededor de 2.600 a 3.500 dólares. Ya pues lo coloqué en dólares para que pues si hay personas digamos que de otro país hacen la conversión y ya saben más o menos cuánto le está representando eso, las monedas que tienen en su país. Y eso al final significa que por cada vaca, ¿cierto? Estoy gastando por año 90 dólares. 90 dólares por 30 por 40 vacas me da básicamente digamos que ese costo para mi finca. ¿Qué pasa con esas vacas? Que solo me generan costos, no me generan ingresos y automáticamente la eficiencia productiva va a caer, porque si una vaca no se preña, ¿cierto? Sea para carne o sea para leche, pues está generándole pérdida porque tiene su mantenimiento, se preñe o no. Y peor si pues digamos que produce leche y digamos que yo pago mis trabajadores a través de la producción de leche y esa vaca no se preña, eso automáticamente me va a afectar el bolsillo directamente. Entonces usted establece metas, ¿cierto? Esto es lo que existe o lo que se da o es la realidad, ¿cierto? 225 días, pero yo qué quiero como meta, básicamente que sea a los 75 días ese periodo de servicio. Listo, que se pueda lograr preñar la vaca en ese periodo, reduciendo alrededor de 150 días. Listo, si la vaca automáticamente queda preñada a los 75 días, por ejemplo, ya llega a otro parámetro que se llama días abiertos, que es básicamente desde el parto hasta la concepción confirmada y que sea una concepción que va a feliz término. Listo, porque automáticamente al final, pues el intervalo entre partos es uno de los indicadores más importantes de la eficiencia reproductiva de nuestro acto. Automáticamente, pues 365 días, ¿cierto? Que sería ya el intervalo entre parto, ¿cierto? Y automáticamente ese intervalo entre parto que yo tengo de 510 días, es decir, de 17 meses, lo bajo básicamente a 12 meses. ¿De dónde me salen esos 510 días? Porque el periodo de servicios es ¿cuánto? 225 días. Muy, muy largo, es decir, prácticamente unos 7 meses, ¿cierto? Para que esa vaca, después que parió, vuelva a quedar gestante. Listo, creo que hago énfasis en esta parte, en el que, porque la vaca, pues tenemos que preñarla en un periodo de servicio ideal para lograr un ternero vaca año. Entonces ya aquí tenemos que la influencia que del intervalo entre parto en la eficiencia económica, ¿cómo es? De una propiedad de cría, un estudio que ya se ha realizado, ¿cierto? En donde la influencia del intervalo entre parto en la eficiencia económica, ¿cierto? Tiene un impacto significativo. Aquí se trabajaron con 1.000 vacas, con una tasa de natalidad del 85%, ¿cierto? Cuando el intervalo entre parto básicamente es mayor, ¿cierto? La producción de becerros cae. ¿Listo? Nuevamente, para recordarles que el intervalo entre partos es desde que la vaca pare, por ejemplo, parió hoy, hasta cuando vuelva a tener otro parto, como su nombre lo dice, intervalo entre partos. ¿Listo? Entonces, lo que nos dice este estudio, que a medida que aumenta el intervalo entre partos, disminuye básicamente lo que sería la producción de becerro, y eso lógicamente me repercute también en la economía, ¿cierto? Intervalo de parto, que sería la situación ideal, a 17 meses, que sería la realidad, ¿cierto?
La producción de becerros o de terneros cae de 850 a 600 terneros. Estoy perdiendo 250 terneros en esas 1000 vacas. 250 becerros, saque cuenta a ver cuánto le repercute a usted en su finca. Es decir, 250 que yo dejo de producir. Muchas veces, listo, la vaca no quedó preñada, ahí está la vaca. No, déjela ahí, que ahí está. Pero usted está perdiendo plata y es lo que hay que tener conciencia de eso. ¿Listo? El ingreso anual prácticamente pasa de $200,000 a 140,000, es decir, se bajan $60,000. Eso es básicamente plata que estamos perdiendo, que estamos dejando de entrar para nuestro sistema. Entonces, eso como tal al final genera un gran impacto financiero muy negativo. Yo no quiero eso si tengo costos fijos, como son los empleados, porque la vaca pueda que no esté preñada, pero ahí está la vaca. Yo necesito que el trabajador esté pendiente a ella, que le está haciendo todo el proceso de desparasitación, todo el proceso de vacunación, cambio de potreros y demás. Es un costo fijo que yo tengo en mi finca. Y si dejo de producir esto, automáticamente la rentabilidad empieza a caer para mi sistema de producción. ¿Listo? Aquí simplemente un recuadro. Este cuadro pues está en los módulos, ya se ve un poquito más pequeño y se ve con mejor calidad acá porque lo amplio un poco. Esto es simplemente para entender que la vaca, después del parto, naturalmente empieza a tener, digamos que su primera onda folicular es básicamente alrededor de los 225 días, es decir, empieza a ovular realmente, porque ella va a tener ondas de crecimiento, pero no van a ovular. Ahora en la próxima gráfica lo vemos. Aquí parto nuevamente 225 días, se da la ovulación, la vaca entra en celo, más la gestación, 515 días de intervalo entre partos. ¿Qué queremos? Salir de esto y llegar a esto. A los 75 días la logré preñar, tenemos la gestación y tenemos 365 días, ¿cierto? ¿Qué es lo que busco? Que ternero parto año. Entonces, ¿qué acontece con una vaca en situación postparto? Digamos que es bastante variable, depende de innumerables factores porque la reproducción es multifactorialmente afectada. Eso significa de que el estrés térmico por calor, la nutrición, la alimentación, el amamantamiento del becerro, el manejo que yo le doy, todos esos factores me afectan que la vaca entre en celo. Eso está bastante correlacionado y tiene un impacto muy significativo. Perdón. Aquí, por ejemplo, parto, ¿cierto? La vaca. Estas líneas amarillas que están aquí son ondas de crecimiento folicular. Esos términos los vamos a ver en los módulos que vienen de forma pausada, tranquilamente, y se van a dar cuenta qué significa, digamos que más claramente una onda de crecimiento folicular. Aquí solamente estoy hablando de forma general. La vaca tiene aquí un parto, ¿cierto? Tiene ondas de crecimiento folicular, aquí tuvo otra, ¿cierto? Básicamente, alrededor de los 160 días, 200 días, 250 días, es que logra la ovulación. En este caso, a los 160 días, una de esas ondas de crecimiento folicular logró ovular. Listo, en este caso la vaca sí entró en celo ya prácticamente, lo que sería la progesterona, que es una de las hormonas de las cuales también vamos a hablar, porque es muy importante para el ciclo estral. Aquí aumentó, ¿cierto? P4 es progesterona, eso lo vamos a ver bien especificado en los demás módulos. Aquí aumentó porque esta onda de crecimiento folicular, este folículo ovuló, ¿cierto? Y se formó un cuerpo lúteo produciendo progesterona. ¿Listo? Yo no quiero esto realmente. Eso que está aquí no es lo que yo busco. Básicamente, mi intervalo entre parto para este caso sería de 15 meses y yo lo quiero que sea de 12 meses. Quiero un ternero bacán, porque a medida que aumenta el intervalo entre parto, como ya se lo mencioné gráficamente, automáticamente la tasa de natalidad baja proporcionalmente. ¿Listo? Produzco menos becerro por año, por vaca. Entonces yo no quiero eso. Entonces lo que acontece aquí, ¿por qué no ovulan? ¿Por qué no ovulan estas ondas foliculares que están aquí presentes? Por estos factores que están marcados aquí, que a su vez impacta una hormona muy importante, de la cual también vamos a mencionar claramente, que es la hormona luteinizante, LH, conocida como LH, aquí está de baja frecuencia y de baja amplitud. ¿Y por qué ovuló acá? ¿Por qué ovuló ese folículo grande? Porque miren la situación. ¿Cómo está aquí ahora? Aumentó los pulsos, se aumentó la frecuencia, esas ondas son, esas amplitudes mucho más grandes y hay una frecuencia mucho más cerquita. Es decir, aquí es así, de esta forma. Y acá es así, ¿cierto? Pequeñita, quién sabe cuándo se da la otra. Y digamos que esa pulsatilidad que acontece en esta fase no permite que esas ondas ovulen, generando un anestro posparto marcado. No podría considerar un anestro fisiológico alrededor, digamos que esto que está aquí fisiológico normal, los primeros 30, 40 días. Pero ya que se pase hasta los 200 días, 225 días, 160 días, 180 días, ya empieza a ser un anestro anormal porque yo no quiero que esa vaca siga vacía. Listo, entonces solamente para darles una breboca de lo que vamos a nosotros a entender más adelante con los módulos, es que una vez que la vaca pare, tiene ciertos desafíos nutricionales, alimenticios, de manejo que afectan unas hormonas muy importantes y que ellas, pues como tal, son las encargadas de hacer que la vaca entre en celo. Listo, así de forma general. Eso lo vamos a ver más detalladamente.
Pero de esta situación que está aquí, en esta gráfica arriba, en esta figura arriba, paso a una situación en donde yo como profesional apliqué hormona, en este caso un dispositivo, ¿cierto? Progesterona, hice aplicación de estrógeno, hice aplicación de prostaglandina, que son hormonas que vamos a ver detalladamente. ¿Qué pasó con la LH? Automáticamente la estimulé con mayor frecuencia y mayor amplitud. Si ven la diferencia que existe aquí entre esta, que digamos que en estas ondas de LH que se ven acá, en comparación con esta, pues lógicamente acá hay mayor frecuencia, mayor amplitud. ¿Y eso qué me va a permitir a mí cuando esto acontece? Que ocurra ovulación, igual como acontece naturalmente, pero muy lejanos del parto, con intervalos entre partos muy grandes. ¿Y esto por qué aconteció? Porque yo como técnico ingresé con IATF. Y es lo que logré acá, que a los 50 días preñé mi vaca y que logré un intervalo entre parto de 11.1 meses. Miren ese intervalo entre parto. Imagínense usted teniendo una vaca que le para a los 11 meses, 11.1 meses. Eso sería digamos que muy bueno para su finca, produce muchos becerros por año y eso pues le mejora la rentabilidad y sobre todo si usted tiene definido vender becerros para cría o para carnes y demás. Entonces esto que acontece aquí es lo que ocurre cuando yo hago intervención de ciclo estral. No se preocupen si esto no lo entienden aún, porque esto lo vamos a ver detalladamente en cada módulo y al final de todos modos pues esta clase está grabada y la pueden volver a ver sin ningún problema. ¿Listo? Pero entonces es posible producir un ternero de calidad por vaca durante todo el año. ¿Es la IATF más eficiente que el toro? Es decir, aquí nacen unas preguntas, ¿cierto? Uno dice, ¿será que si yo hago IATF ya dejo de tener toro? O si prefiero el toro y no la IATF, ¿cierto? Entonces, a partir de eso se crean algunos experimentos para evaluar todo eso. Entonces, miremos a continuación. Esto también está en los módulos. Aquí ya nace un estudio. Como ya les comenté, esto va a ser de esta forma porque los estudios, como les comenté, son datos reales que son en campos realizados y se hacen con un mundo de vacas para poder establecer una hipótesis y decir esto se hace así cuando acontece así. Listo, en este caso, evaluaron el efecto de la biotecnología IATF, inseminación artificial a tiempo fijo, sobre el desempeño reproductivo, básicamente a través de una vaca, en este caso Indicus, ¿cierto? Nelor, con más o menos esta condición, 55 a 75 días postparto, con una media de 45 días. Al final sería un periodo de espera voluntario establecido, ¿cierto? Que eso lo tiene cada facenda, cada finca, puede ser de 50 o puede ser de 45 días. Eso lo establece cada finca. Trabajaron casi 600 vacas, ¿cierto? Y aquí están los cuatro, digamos que los cuatro tratamientos. Toro solamente, ¿cierto? Un toro. Y esto se aplicó ¿cuándo? En una estación de monta de 45 días. Una estación de monta, digamos que es un periodo en el año en el que yo concentro toda la parte reproductiva de mis hembras. Es decir, las vacas las tengo, por ejemplo, en enero y febrero. Yo coloco, ¿cierto? En 60 días mis toros a mis vacas. Luego de los 60 días los retiro y mis vacas quedan solas prácticamente en ese tiempo, ¿cierto? En el restante de tiempo que queda del año. Es decir, marzo, abril, hasta el otro año cuando vuelvo otra vez a trabajar esa estación de monta. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, están con toros en este tiempo, ya cuando termina la estación de monta ya se les quita los toros. Las que quedaron preñadas, las que no, pues toca mirar qué se hacen con ellas, si se descartan o no, porque yo lo que busco es eficiencia reproductiva. De todos modos, digamos que tener condiciones ideales de pastajes y demás es determinante para que las vacas estén cíclicas, por eso pues yo como tal debo también hacer una evaluación reproductiva. Entonces lo primero que se hizo fue solo toro, ¿cierto? Durante la estación de monta, ¿cierto? Aquí fueron 149 vacas para este primer tratamiento, ¿cierto? Luego un segundo tratamiento en el que se hacía inseminación artificial 12 horas después de la detección del celo durante los 45 días, seguido de toro hasta el final de la estación de monta. Es decir, se le colocaba básicamente, se hacía la inseminación artificial y se les colocaba el toro a ese grupo. Luego, otro tratamiento que se realizó es que se hacía IATF al comienzo de la estación de monta, ¿cierto? Seguido de toro hasta el final de la inseminación artificial a tiempo fijo. Listo, para tenerlo presentación como un tipo de combinación. Hacía la inseminación artificial y después les colocaban básicamente, se hacía celo, se detectaba celo, perdón, y se hacía la inseminación artificial. Y ATF al comienzo de la estación de monta, seguido de toro hasta el final de la estación de monta. Y aquí básicamente es una IATF al inicio de la estación de monta, seguido de inseminación artificial 12 horas después, ¿cierto? Se hacía la detección de estro y durante los 45 días seguidos se hacía la detección de estro, seguido por toro hasta el final de la estación de monta. Y sería el grupo de inseminación artificial, se fueron más o menos 148 vacas. ¿Listo? Al final tenemos los siguientes resultados. Cuando yo solamente trabajaba inseminación artificial convencional, lograba una tasa de gestación o de preñez. Este término de igual forma toca tenerlo también presente, porque quizás aquí está
un poco, en este caso, errado, porque realmente es tasa de gestación. La tasa de preñez ya sería la tasa de servicio por la tasa de gestación. Es una ecuación que se realiza, porque al final la tasa de preñez incluyen digamos que todas las hembras preñadas dentro digamos que del hato en cuanto a las hembras que son viablemente reproductivas, que son aptas para la reproducción. La tasa de gestación significa que, por ejemplo, yo tengo 100 vacas, de las cuales cogí 50, les hice un protocolo, de esas 50 me quedaron 30, ¿cierto? Entonces, esas 30 me representan a mi alrededor de un 80% de gestación, que fueron las que quedaron preñadas. De esas 50, eso es tasa de gestación. Y tasa de preñez ya es todo el hato en función de las hembras que están preñadas y en función de las hembras que son aptas reproductivamente. Entonces, al final, ¿qué he encontrado en ellos? Que cuando solamente hacían inseminación artificial en la estación de monta, inseminación convencional, lograban un 23% de preñez, ¿cierto? Por cada 100 vacas, solo 23 quedaban preñadas en este proceso, en una estación de monta de 45 días. Cuando aplicaban el toro, dejaban el solo toro, este toro lograba preñar 44,3% de esa por cada 100 vacas. Pero cuando hacían la combinación de IATF, luego hacían detención de celo y hacían inseminación artificial, se lograba un 63%, ya es bastante alto, ¿cierto? Pero mucho más alto cuando yo hacía una combinación de inseminación artificial a tiempo fijo y les colocaba el toro después de cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, para tenerlo presente, que yo puedo optimizar mi sistema de producción a través de la implementación y el manejo reproductivo. Y esto se hace es a través de la intervención de biotecnologías reproductivas. Miren la diferencia que hay, ¿cierto? Cuando yo utilizo IATF en estos dos tratamientos a cuando no utilizo. Y eso es lo que yo busco, lograr preñar mis vacas lo antes posible. Luego le hicieron una extrapolación con una estación de monta un poco más largo, 90 días, alrededor de 90 días, ¿cierto? Y aquí básicamente las líneas indican cada uno de esos tratamientos, ¿cierto? Si nosotros comparamos aquí, digamos que a los 10 días de yo iniciar la estación de monta, ¿cierto? Con la IATF más el toro, porque aquí sería el periodo que hago la IATF, lograba más del 50% en la tasa de gestación, ¿cierto? Incluso la inseminación artificial, como se lo he detectado, básicamente se supone que ya era mucho mayor. Pero automáticamente, como tenemos toro haciendo, que es un poco, digamos, que está en campo, puede, digamos que en la noche frecuente, no sé, los que son de noche los aprovecha, entonces ya empieza a aumentar esa tasa de gestación, ¿cierto? A los 35 días el toro ya empezaba a mostrar un poco más de eficiencia junto a la IATF, ¿listo? Entonces la combinación, ¿cierto? Entre IATF, inseminación artificial, IATF más toro, básicamente logra en un menor tiempo alcanzar más o menos entre el 60, el 70, hasta el 80% de vacas preñadas antes de los 45 días. Digamos que por qué sería un poco mejor, ¿cierto?, trabajar 45 días en la estación de monta que los 90 días. Es precisamente por la mano de obra, porque nos puede salir un poco más costoso. Listo, el movimiento de animales y demás. Entonces yo lo que trato es de mitigar ese efecto sobre el manejo de los animales en ese periodo que van a estar, ojalá en un menor tiempo posible. Ya hay diferentes estudios que relacionan que básicamente una estación de monta un poco más corta, entre 50 días, 60 días, si usted lo establece, puede ser 60 días, puede ser más rentable que trabajar 60, 90, 120 días, 150 días, precisamente por el tema de la mano de obra. Esto es lo que yo debo buscar. Entonces, muchachos, era básicamente como que un abreboca lo que vamos a ver, lo que yo le comenté sobre la parte del ciclo estral, es solamente una gotica de lo que tenemos más adelante y por eso son tantos módulos, porque cada módulo explica detalladamente cada uno de esos procesos. Entonces, básicamente al final es una biotecnología, la IATF, ¿cierto? Que ayuda infinitamente a los productores y a ser mucho más eficientes. Teniendo en cuenta, ¿cierto? Esa fisiología de la vaca, la fisiología reproductiva de la vaca, ¿cierto? Que puedan tener y cómo yo puedo, cómo puedo yo mejorarla, esa eficiencia reproductiva. Entonces es básicamente eso, es lo que vamos a ver, esto solamente es una pequeña introducción de todo lo que tenemos por delante y si tienen dudas o preguntas, estoy aquí para responderlas de esta primera parte. Ojalá pues las preguntas que tengan sobre el tema de fisiología las hagamos en su debido momento, porque sería un poco, mucho mejor explicarlas y sería un poco más pertinente. Para la próxima clase, entonces ya empezamos en firme, por decirlo de esa forma, ¿cierto? Hablando de la fisiología de la reproducción animal, que sería ya el módulo 2. ¿Listo? Entonces, si tienen preguntas, pueden abrir la manito y estoy dispuesto aquí a responderlas.
Una consulta, buenas noches, ingeniero. Sí, señor, buenas noches. Con el tema de los fármacos que se van a utilizar, ¿van a ser fármacos o casas farmacéuticas en general o por el tema que casi que todos somos de diferentes países, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, señor. para, como para encontrarlas en agroservicios o si hay alguna casa farmacéutica en específica. Vale. Bueno, realmente, de hecho, hay un estudio que muestra que no hay significancia entre, de hecho, relacionar o juntar, por ejemplo, una marca Zoetis con Urofino. Se puede utilizar un citonato de estradiol de Zoetis y por ejemplo, un dispositivo de Urofino y no hay ningún tipo de efecto. ¿Listo? Tienen el mismo, digamos que la misma tasa de gestación o el mismo resultado. Entonces, por esa parte no hay ninguna dificultad. De pronto yo aquí utilice algunos que he trabajado en campo porque a veces me referencio en marcas como el mismo Zoetis o el mismo Eurofino, que aquí en Brasil es un mercado bastante bueno en esa, pues, en esa parte de hormonas. Son muy económicas acá, son muy baratas esas hormonas, pero también son muy buenas. Sin embargo, hay unas de Over que he utilizado en Colombia, de laboratorio Over, para cloprostenol, que sería la prostaglandina, para la GnRH, ¿cierto? Entonces, digamos que no existe diferencia, eso realizado a través de los estudios. Entonces, por ese lado, no se preocupe. Lo importante aquí es que usted conozca el fármaco. ¿Listo? ¿Qué tiene el fármaco? ¿Cómo está compuesto el fármaco? ¿Y en qué momento lo aplico yo? Por ejemplo, aquí así una abrebocas de rapidez. Si yo tengo una vaca que tiene los ovarios lisos, ¿cierto? Por decirlo de esa forma, no tiene ningún tipo de estructura, y aplica una prostaglandina, ¿qué efectos puede tener? Ninguno, porque regularmente lo que yo busco con eso es lisis de cuerpo lúteo. De cierto modo, puedo generar contracciones si hay receptores en el endometrio de la vaca, pero eso se genera a través de la misma presencia de estrógeno por parte de folículos. Eso es, digamos que todo eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo tengo una vaca con ovarios lisos y vine y le coloqué una prostaglandina y no presentó celo, usted no podría echarle la culpa al toprostenol o a la prostaglandina. Es porque no tenemos respuesta de estructuras a nivel ovario. ¿Listo? Usted no se preocupe. Creo que hay una pregunta aquí en el chat. Vale. Dice, ¿cuál es el porcentaje de gestación cuando se utiliza exclusivamente IATF? En campo ya he logrado 55, 60% con IATF. Pero como yo lo comenté ahora, la reproducción es multifactorial. Es decir, todos los factores casi que la afectan, empezando por la nutrición, por la micotoxina, por la producción de leche. Entonces, por ejemplo, usted insemina 20 vacas y las 20 vacas producen de 25 a 30 litros de leche. A usted le pueden quedar preñadas solamente, digamos que de esas 20 le pueden quedar 8, le pueden quedar 9, ¿cierto? O le pueden quedar más de la mitad, pero antes, digamos que de los 21 días, que es cuando debían repetírselo si no queda, tienen muchas muertes embrionarias por causa de deficiencia de progesterona, por golpe, por estrés térmico, por calor, por la misma alimentación, por micotoxinas. Entonces es bastante variable. Es un enfoque que nosotros tenemos que manejar siempre. Previamente yo tengo que tener condiciones ideales, es decir, una buena nutrición, una buena sal mineralizada, una buena agua de calidad para esos animales para evitar ese tipo de problemas. En el tema de la producción de leche, hoy en día se ha dicho, se ha hablado, que a medida que usted produce más, se tira la reproducción. Infelizmente es algo que está aconteciendo y es lo que se ve hoy en día. Acá en Brasil uno dice, el veterinario se enfoca en la reproducción, el zootecnista se enfoca en la nutrición. Entonces, si usted lleva a un zootecnista a una finca, es lo que va a hacer, lo que le va a importar como tal es que las vacas le produzcan leche y no le importa la reproducción. Por el contrario, si lleva a un veterinario, es lo que le va a interesar que la vaca quede empreñada, si no importa el tema de la producción, ¿cierto? Entonces son dilemas que se manejan acá, pero entonces la idea es tratar de nivelar esa balanza existente. Entonces, los porcentajes que usted puede lograr, los porcentajes de gestación, son bastante son múltiples realmente. Usted puede lograr un 25, un 30%, un 60%, un 70%, hasta un 90% si de hecho va a ser resincronización, que también es muy válido dentro de los protocolos de IATF. Y para aquellas personas que ofrecen los servicios, yo creo que esta parte le es un poco más interesante, porque muchas veces nosotros como técnicos queremos que las vacas queden a todas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo busco alternativas. Una resincronización a los 21 días ultra precoz. Hago una inseminación a aquellas que no quedaron y al final entrego al productor un porcentaje de un 80-90%. Entonces, es bastante variable. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta que la cría es un factor negativo que se hace para mitigar ese factor. Listo. Fisiológicamente, ¿qué pasa con el becerro? El becerro cuando está presente, cuando está mamando, hay algunos estudios que relacionan muy bien esa parte ahí, estimula la liberación de opioides endógenos, es decir, por parte de la vaca.
Opioides endógenos como cuáles, como la endorfina. Esta endorfina genera cierto bloqueo sobre la liberación básicamente de GnRH, consecuentemente FSH y LH, que son las hormonas encargadas del desarrollo follicular. Pero no se preocupe que eso lo vamos a ver en el tema de fisiología reproductiva, FSH, LH y demás. Entonces, ¿cómo hago yo para quitar ese bloqueo a nivel de básicamente de la hipófisis y del hipotálamo, ¿cierto? A través de la GnRH. Apartar el becerro por 48 horas, que es el destete temporal que yo puedo realizar, y lo combino con una IATF y eso me mejora los resultados. Es un tema de manejo. Puede ser de 48 a 72 horas, dependiendo del tipo de animal que usted tenga en su finca. Si es para producción de leche o si son animales solamente de crías, que no necesita de la producción de leche. Listo, para tenerlo presente. Buenas noches. ¿A las cuántas horas se recomienda inseminar después del retiro del dispositivo con semen sensado? Eso lo vamos a ver con más detalle y bien tranquilamente, pero regularmente usted lo atrasa a 60 horas. La explicación así de rapidez es que ¿qué pasa con ese semen sensado en el laboratorio? Al ser separado, por decirlo así de esa forma, por decirlo para que lo entiendan, macho y hembra, ese proceso genera un proceso de capacitación espermática. Esa capacitación espermática dentro de la vaca, dentro del oviducto, para ser más exacto, a nivel del istmo, ¿cierto? Que es la parte más proximal del oviducto, ahí automáticamente esos espermatozoides se capacitan. Capacitar es que adquieren esa capacidad de fecundar. El que no llegue ahí, pase de largo, no va a hacer nada absolutamente con el óvulo. Ahí se quedan más o menos unas 6, 7, 8 horas y se capacitan, de ahí siguen de largo y logran la fertilización. Entonces, esas 6 horas que ellos demoran ahí, las logran en el laboratorio. Entonces, lo que hago yo es que atraso unas 6 horas más la IATF, entonces sería más o menos a las 60 horas después del retiro del dispositivo. Listo, 60 horas. Pero curiosamente, que es algo que lo bonito, yo ahora mismo terminé mi experimento, trabajaba novillas con semen sensado y semen convencional y inseminaba todas al mismo tiempo, ¿cierto? Todas al mismo tiempo con semen sensado. Es decir, en la IATF, la mayoría de vacas o novillas como tal quedaban preñadas. Son casos particulares que nosotros encontramos. Pero lo ideal es atrasarla más o menos unas 5 y 6 horas. Listo, yo espero haber respondido su pregunta. En caso tal no, en el módulo de IATFs de semen sensado está bien explicadito, está bien claro, y en la clase lo volvemos a ver. ¿Listo? No sé si hay alguien más con alguna otra pregunta. Vale, señor Joan. Cada uno de esos módulos van a estar colgados en la plataforma que el profesor Kirin estuvo explicando ahora. Los vamos a ir montando uno por uno. Van a ser de ustedes. Si ustedes quieren imprimirlo, pueden hacerlo. Si tienen dudas, está el grupo de IATF de WhatsApp, pueden escribirla, que yo estoy ahí con el mayor de los gustos. Se la respondo de forma metodológicamente posible. ¿Listo? Vale, señorita Raquel. Bueno, el otro tema es que la otra clase de fisiología reproductiva, aquí la idea es que demos clase los martes y los jueves, pero yo tengo presentación de mi defensa de tesis de maestría ya en estos días, por lo que el jueves no vamos a tener la clase, sino ya el martes, el otro martes, y entramos con fisiología reproductiva de lleno. Listo, esto aquí es una breboca, espero que pues se emocionen con esto. Si estoy pues teniendo algún tipo de lenguaje muy técnico, me dicen que yo he convivido realmente desde abajo, hasta he ordeñado desde muy abajo y podría bajarle de pronto al tecnicismo para que ustedes, para que todos los que estén aquí aprendan y entiendan sobre este tema bien interesante. Usted cuando ya aprende la parte de fisiología reproductiva, entonces ya usted sabe de que no existe un protocolo milagroso y que va a depender del tipo de vaca, si es novilla, si tiene becerrito al pie, si está escotera. Es decir, cada una de ese tipo de vacas con condición fisiológica diferente, usted le coloca un protocolo de acuerdo a como usted ya lo vaya aprendiendo acá. O sea, no es así, no, yo tengo un protocolo y con esto es para todas, novilla, vaca con 3 partos, vaca con 2 partos, no. Usted de acuerdo a lo que va a aprender en fisiología reproductiva, sabe qué hacer. Ya sabe que no puede aplicar un estrozoo por aplicar, porque muchas veces son celos farmacológicos, la vaca no le quedó preñada, algunas veces sí. Ya sabe que no puede andar colocando prostaglandina porque sí, porque muchas veces puede generar más bien abortos. La prostaglandina tiene cierto efecto sobre el cuerpo lúteo y eso lo vamos a conocer, que el cuerpo lúteo es muy importante para la gestación. Entonces, con esto, pues yo espero, tengo la expectativa de que entiendan bien esa parte del uso funcional de las hormonas. ¿Listo? Muchas gracias, señorita Maure. Entonces, no siendo más, creo que no sé, Kevin, ahí tendremos el grupo. Cualquier pregunta, cualquier duda, estaremos bastante atentos. Listo, ¿no? Muchas gracias, Esteban, por este inicio.
el curso. Esperemos entonces la próxima semana, puesto que nos acaba de informar que el jueves tiene un inconveniente, que se tiene un cruce de horario. Entonces empezamos con calma. Vale. Sí. Informarles si tienen algún compañero o amigo que se quiera animar, pues ahí está Paola, que lo puede atender sin ningún inconveniente, para que invitemos a que se una. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Vale, buenas noches para todos y buen descanso.